A media sesión. Rafa Jiménez. Abrimos Profesiones de hoy de siempre. Lo hacemos ahondando en una historia empresarial de éxito, una que extiende su ámbito de actuación precisamente a una variedad de sectores, de profesiones que tienen necesidades muy concretas de seguridad, de vestuario laboral, de EPIs. Me refiero al Grupo RG Iberia. Por eso hablamos ya con su director general, Eduardo Caviedes. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos refiriéndonos en global a una compañía de casi 70 años. Haznos una pequeña introducción del Grupo RG para que sepamos quiénes sois y a qué os dedicáis. Pues Grupo RG nace en Francia hace más de 30 años y se conforma como la aglutinación de distintas pequeñas y medianas empresas regionales y posteriormente se va extendiendo por toda Europa. En España entramos en el año 2008 y gradualmente se fueron haciendo adquisiciones de empresas locales. En este momento estamos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, Santander, Zaragoza, Valencia y Algeciras. Y para dar una idea de la dimensión de nuestro trabajo, en este momento somos algo más de 100 personas y hay más de 10.000 personas todos los días que de alguna manera van a trabajar protegidas por nosotros, bien sea con guantes, cascos, gafas o cualquier elemento. De alguna manera nosotros medimos la extensión de nuestro trabajo en el número de personas que van mejor protegidas a trabajar cada día. Grupo RG era en su momento ya líder europeo de equipos de protección individual. ¿Por qué se crea RG Iberia? ¿Hay una particularidad en el mercado ibérico que reclame esa atención tan enfocada? Bueno, más que una particularidad de nuestro mercado es el que las normativas europeas se van unificando y el tipo de protección que tenemos en toda Europa es la misma, con las mismas normas. Y las distintas empresas, especialmente las grandes empresas, buscan de alguna manera tener el mismo tipo de protección en todos los países y buscan alguna empresa especializada del sector que sea capaz de acompañarlas en su crecimiento y en su implantación en los distintos países. Entonces, RG desde Francia empieza a implantarse en distintos países. En este momento estamos en 11. Efectivamente, somos el líder europeo especialista. Es decir, tenemos algunos competidores nuestros que en cuanto a facturación pueden ser más grandes, pero porque trabajan otros elementos como los suministros, la papelería, material de oficina, material de limpieza. Pero nosotros tenemos muy a gala que somos especialistas, es decir, que trabajamos exclusivamente en la protección y el vestuario laboral. Entonces, es esa búsqueda de tener el mismo nivel de protección en toda Europa el que hace que nosotros nos implantemos en los distintos países. Hablabas de normativas que van evolucionando, de armonización, de directivas. Y yo te pregunto del otro lado, de quien recibe esa legislación. ¿Las empresas habéis notado que con vuestro desarrollo profesional, vuestro desarrollo como compañía, han ido cambiando, ha ido calando la idea, la responsabilidad, ¿no? Porque al final, al principio puede sentirse una empresa como una injerencia, una imposición que no viene a cuento y luego, sin embargo, la asume. En este momento no nos ven como una injerencia, todo lo contrario. Ha habido una evolución enorme en los últimos 30 años. La normativa ha venido a acompañar de alguna manera para poder estandarizar y para poder tener todos un referencial para saber exactamente lo que tenemos que hacer, aunque hago un pequeño inciso, es muy importante en nuestro sector el que cada puesto de trabajo es distinto y cada empresa es distinta, y es donde viene el asesoramiento y el poder acompañar y adaptar esa normativa a cada puesto de trabajo. Sería algo parecido a un médico, a un coach, a alguien que te acompaña, donde la alimentación que tienes disponible o los medicamentos que tienes disponibles son los mismos, pero tienes que adaptarlos a cada paciente, a cada situación, a cada entrenamiento. Bien, sí que ha habido un aumento enorme de la mentalización en la importancia de la protección, pero es verdad que hay una cierta divergencia en cuanto a cómo ha madurado en el distinto tipo de empresa. Es decir, en la mediana y sobre todo en la gran empresa esto está ya muy estructurado, tenemos PRLs, personas responsables de protección de riesgos laborales, que armonizan todo dentro de la empresa, que impulsan la culturización, que impulsan en que las personas sean conscientes de cómo se tienen que proteger. Y nos queda todavía un camino importante por recorrer en las micropymes, pymes muy pequeñas, y en las subcontrataciones, donde a veces en esa subcontratación, aunque teóricamente debería llegar al mismo nivel de protección, no llega. Y por supuesto, si ya entramos en el mundo donde no se esté trabajando, digamos, dados de alta en la seguridad social, claro, temas de inmigración o inmigración ilegal, donde se pueda estar trabajando de una forma irregular, ahí es mucho más difícil que la protección adecuada llegue. Estamos hablando de la labor de RG. Las empresas hacen una inversión en bienestar, en productividad.
se protege a las personas, que es lo fundamental, pero yo te pregunto, porque seguro a las empresas les interesa también esta parte, ¿no? Esa protección termina convirtiéndose en un retorno de inversión, ¿no? Tangible para las empresas que os contratan. Es quizá una de las inversiones, aunque a primera vista pueda no parecerlo, una de las inversiones más rentables. Para dar un orden de magnitud, en España hay más de 1 millón de accidentes de trabajo al año y prácticamente casi 400.000, son estadísticas de 2024, casi 400.000 suponen una baja laboral. Desgraciadamente, el año pasado llegamos casi a 800 muertes en accidente de trabajo. Esto incluye también los accidentes in itinere, problemas como puede ser un derrame cerebral, pero hay en torno a unas 300 muertes que probablemente hubieran podido ser evitables con una mejor prevención y con una mejor protección. Es importante decir que nuestro trabajo no puede evitar los accidentes, es decir, nosotros lo que estamos es fundamentalmente para aminorar el impacto o el daño que se genera cuando hay un accidente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues, que está utilizando una sierra o un taladro y que en un momento determinado se le va la mano, nosotros aminoramos con el guante, una protección adecuada, el que, por ejemplo, pierda un dedo y en vez de perder un dedo, pues se quede simplemente en un corte, o una perforación que le pueda inutilizar la mano a una perforación que no llegue más que a tocarle la superficie. En ese sentido, el 20-25% de los accidentes de trabajo, estamos hablando entonces de cifras enormes, significarían un daño menor o inexistente si se hubiera llevado la protección adecuada. Tú fíjate, 250.000 personas que tienen un accidente, su efecto sería minimizado. Yo animo a todos los que nos están escuchando o nos están viendo, digamos que tengan el mismo ojo que a lo mejor tenemos nosotros ahora por deformación profesional cuando vamos por la calle y se fijen, pues hay una persona, por ejemplo, pues que está con una radial cortando algo en una acera para arreglar unos adoquines, si lleva puesta la protección respiratoria adecuada, en ese momento no va a tener un accidente inmediato, pero podrá tener una enfermedad profesional más tarde. Si lleva unos guantes de protección adecuados, si lleva unas gafas porque le puede saltar cualquier esquirla. Claro. Y desgraciadamente es justamente en esos apéndices laborales que están quizá un poquito más lejanos, ¿no? Los que están dentro de un entorno laboral fabril, donde sí que hay una estructura que les protege, donde tenemos que avanzar mucho más. Eduardo, danos un ejemplo práctico de solución personalizada por parte del Grupo RG para un cliente que ilustre esos valores añadidos que vosotros aportáis. Pues un ejemplo que quizá pueda resultar sorprendente, las máquinas expendedoras de EPIs. En vez de expender Bueno. sándwiches o cualquier otra cuestión, es muy importante que la persona, que el trabajador tenga el EPI adecuado, el que le corresponde, en el momento oportuno y de forma inmediata. Entonces, en muchos lugares pues es muy costoso tener a alguien que esté constantemente, oye, me falta el guante o se me ha estropeado, necesito uno nuevo, o la gafa se me ha doblado, necesito otra nueva. Esto puede suceder a las 2 de la mañana, por ejemplo, en un lugar donde están trabajando a 3 turnos. Entonces, nosotros tenemos máquinas expendedoras de EPIs, donde están colocados todos los EPIs esenciales que se están trabajando en ese departamento o en esa zona, donde el operario se identifica con su tarjeta, con la misma con la que accede con lo cual podemos garantizar que no se le da un EPI que no corresponde, es decir, que nadie le dé un EPI que se ha equivocado, porque si escoge un guante que no es, le va a decir, no, este no es el tuyo, los tuyos, los que corresponden son estos. Que los EPIs tengan la duración adecuada, porque podemos ver si hay un uso excesivo o no hay un consumo como el que debería haber, etcétera. Entonces, de esa manera podemos ayudar a los operarios, ayudar a los gestores y, de alguna manera, llegar a una gestión global mejor del EPI. Qué bueno, me ha encantado esa Entonces, en nuestro capacidad. trabajo lo que hacemos es hacer un estudio de qué EPIs necesitan, cómo podemos poner esas máquinas, cuáles son los lugares de acceso idóneos, y nosotros se las rellenamos y en remoto, en la nube, podemos controlar exactamente cuál es el consumo de EPIs en cada sitio, de tal manera que en cada momento, pues igual que cuando vamos a cualquier cafetería, no falta el sándwich porque está allí puesto, no les falta el elemento de protección necesario y además exactamente el que necesitan, el que está previsto. Para terminar, Eduardo, te pido una proyección a medio plazo, a 5 años. Próxima gran revolución en la gestión de la seguridad laboral que seguro que RG Iberia lidera. Pues no sé si la lideraremos solos porque tenemos mucha y buena competencia, o sea que además esto es un sector en el cual trabajamos conjuntamente todas las empresas. Hay una asociación del sector que se llama SEPAL, en la cual colaboramos muchísimo porque de alguna manera, aun siendo competidores, somos conscientes de que lo esencial es la protección de las personas y por lo tanto la competencia no nos puede desviar de ese objetivo. La inteligencia artificial.
No sé si tengo un minuto más para Sí, explicarlo. bueno, Voy, sí, te un minuto. veo un minuto. Estaba pidiendo Mira, sintonía. no, Que no me te gusta preocupes. terminar con sintonía. Me parece que es fabuloso, más bonito en radio. sí, muchísimo más. Pues la inteligencia artificial que puede ayudar a identificar, aprovechando las propias cámaras de seguridad, cuándo se están utilizando los EPIs, cuándo no se están utilizando, si se llevan los que toca, si hay, por ejemplo, un palé que esté metido dentro de uno de los pasos por los que tienen que pasar las carretillas. Bueno, este mismo tipo de inteligencia artificial que a veces vemos pues para temas de seguridad en banca, etcétera, ¿no? Donde se identifican los distintos riesgos. En este caso está orientado a la identificación de los riesgos laborales para poder prevenir o avisar o dar información a los PRLs. Nos quedamos con esas revoluciones y con RG Iberia, Eduardo Caviedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.